La reciente declaración de Víctor de Aldama, señalado como el presunto intermediario clave en una red de corrupción vinculada al Partido Socialista Obrero Español, ha provocado un fuerte impacto político en España. Este caso, que al principio parecía un asunto menor, se ha convertido en una crisis nacional con implicaciones graves que han captado la atención de medios internacionales. Las acusaciones de Aldama no solo afectan al actual gobierno, sino que también han mermado la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país. En su testimonio, Aldama ofreció detalles alarmantes sobre una presunta trama de corrupción profundamente arraigada, que implicaría directamente a personas cercanas al presidente Pedro Sánchez. Según sus declaraciones, no se trataría de acciones aisladas, sino de un sistema bien organizado en el que se habrían manejado grandes sumas de dinero con fines ilícitos, involucrando a las más altas esferas del poder político en España. Lo que más ha conmocionado a la opinión pública es la solidez de su testimonio. Aldama no solo presentó acusaciones generales, sino que aportó nombres, cifras concretas y pruebas materiales que, de ser verificadas, podrían tener consecuencias graves para figuras influyentes del panorama político. Entre los implicados destaca José Luis Ábalos, exministro de Transportes y una figura clave del equipo de Sánchez. Aldama declaró que le entregó personalmente un sobre con 400.000 euros en efectivo, una afirmación que ha desatado indignación ciudadana y especulaciones sobre el alcance real de esta supuesta red de corrupción. La figura de Ábalos, quien durante años fue considerado un aliado cercano de Sánchez y un defensor del PSOE, se encuentra ahora en el centro de la polémica. Las acusaciones de Aldama no solo lo colocan en una posición comprometida, sino que también generan dudas sobre el posible conocimiento o participación de otros líderes del partido en estos presuntos actos ilícitos. Este escándalo llega en un momento en el que la confianza en los líderes políticos ya estaba debilitada por diversas crisis económicas, sociales y éticas de los últimos años. En este contexto, el programa Todo es Mentira, conducido por Risto Mejide, dedicó un segmento al caso para obtener la reacción de Ábalos. Durante la entrevista, sorprendió su actitud, negó cualquier implicación personal, pero evitó mencionar al PSOE o a sus líderes, marcando una clara distancia respecto al partido que respaldó su carrera. Esta postura ha sido interpretada por muchos como un intento de proteger exclusivamente su imagen personal, dejando al partido en una situación aún más delicada. El cambio radical en la postura de José Luis Ábalos ha desatado una ola de comentarios y alimentado sospechas sobre una posible división dentro del Partido Socialista Obrero Español. Mientras algunos creen que su actitud obedece a un cálculo estratégico para protegerse personalmente, otros sugieren que podría estar tomando distancia de un partido que atraviesa serias dificultades, insinuando una crisis más profunda en sus filas. Su decisión de enfocarse únicamente en su defensa ha sido interpretada por muchos como una traición a la lealtad política y ha debilitado aún más el liderazgo de Pedro Sánchez. Las declaraciones de Víctor de Aldama han causado gran impacto, no solo en la política. Entre las pruebas que ha presentado se encuentran transferencias bancarias sospechosas, grabaciones de conversaciones comprometedoras y documentos confidenciales. Estas revelaciones han encendido los ánimos en un país ya polarizado por tensiones sociales y económicas. La indignación ciudadana se ha manifestado en protestas, debates intensos en redes sociales y una creciente demanda de transparencia y responsabilidad por parte de los políticos. Este escándalo ha reforzado la percepción de que la corrupción sigue siendo un problema estructural en España, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por combatirla. A medida que se conocen más detalles, la presión sobre Pedro Sánchez y su gobierno no deja de aumentar. La oposición, liderada por el Partido Popular y otros grupos políticos, ha aprovechado la crisis para exigir explicaciones y pedir la dimisión de los implicados. Al mismo tiempo, sectores de la sociedad civil reclaman reformas profundas para evitar futuros casos de corrupción. Pedro Sánchez enfrenta a una situación extremadamente complicada. Este escándalo no solo pone en riesgo su liderazgo y la estabilidad del PSOE, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Además, las implicaciones podrían ir más allá de las fronteras españolas, ya que Aldama menciona transacciones y relaciones con actores internacionales, lo que podría añadir una dimensión global al caso. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de esta crisis, mientras España enfrenta una encrucijada histórica. La forma en que se maneje esta situación será clave para determinar si el país logra fortalecer su democracia con un renovado sentido de justicia o si se hunde más en el desencanto ciudadano. Las declaraciones de Aldama han destapado una auténtica caja de Pandora que amenaza con desestabilizar profundamente el panorama político. Por otro lado, el giro en la actitud de José Luis Ábalos ha sorprendido e indignado a la opinión pública. Hasta hace pocos meses, Ábalos era considerado uno de los mayores defensores del gobierno y una figura destacada dentro del PSOE.
Su historial como exministro de Transportes y miembro clave del Ejecutivo de Pedro Sánchez subraya el peso que tiene su cambio de postura en este complicado escenario político. Durante años, José Luis Ábalos fue un firme defensor de Pedro Sánchez, utilizando su influencia para respaldar las políticas del gobierno frente a las críticas de la oposición y liderando importantes iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, ante las graves acusaciones que ahora enfrenta, su postura ha cambiado drásticamente. Ábalos se ha distanciado de sus antiguos aliados, priorizando su imagen personal por encima de cualquier compromiso político o institucional. Este inesperado giro ha desconcertado a analistas políticos, medios de comunicación y ciudadanos. En el pasado, Ábalos no dudaba en salir al frente de los escándalos para proteger al PSOE y reforzar la narrativa del gobierno, pero ahora ha adoptado un enfoque más individualista. En lugar de defender al partido o desmentir las acusaciones de forma conjunta con otros líderes socialistas, ha centrado sus esfuerzos en negar categóricamente su propia implicación, evitando mencionar a otros involucrados. Esta estrategia de distanciamiento, vista por muchos como un intento de proteger su reputación, ha puesto en evidencia posibles tensiones internas dentro del PSOE. Por un lado, su decisión de alejarse de sus compañeros y del presidente Sánchez ha sido interpretada como una señal de fragilidad en la estructura del gobierno. Por otro, ha generado sospechas de que Ábalos podría estar actuando bajo la premisa de que el escándalo es más profundo de lo que se ha revelado hasta ahora. Algunos se preguntan si intenta protegerse de futuras implicaciones legales o si está considerando colaborar con la justicia a medida que avancen las investigaciones. Mientras tanto, Víctor de Aldama, el principal denunciante, ha intensificado la presión sobre los implicados, incluido Ábalos. En sus declaraciones recientes, Aldama insinuó que posee grabaciones de audio que confirmarían sus acusaciones y complicarían aún más a los mencionados en su testimonio. Aunque la existencia de estas grabaciones no ha sido verificada, su posible publicación ha generado gran expectación en la opinión pública y el ámbito político. Si se confirman, podrían tener consecuencias devastadoras para la credibilidad de los involucrados y del PSOE en su conjunto. Las supuestas grabaciones han encendido las alarmas entre los señalados, cuyas respuestas han sido inconsistentes, oscilando entre negaciones contundentes y amenazas de emprender acciones legales contra Aldama. Sin embargo, hasta ahora, estas amenazas no se han traducido en acciones concretas, lo que ha llevado a cuestionar la solidez de sus defensas y a especular si están ganando tiempo para preparar una estrategia más efectiva. Por su parte, la dirección del PSOE ha reaccionado con ambigüedad. Ha optado por negar categóricamente las acusaciones y ha advertido sobre la posibilidad de demandar a Aldama por difamación, pero estas medidas aún no se han concretado, lo que añade más incertidumbre al complejo panorama político. La falta de acciones contundentes por parte del PSOE ha alimentado la percepción de que el escándalo podría ser más amplio y profundo de lo que se sabe hasta ahora. Esta aparente inacción ha dado pie a teorías que sugieren que el partido está tratando de reducir el impacto mediático mientras evalúa cómo gestionar las posibles consecuencias legales y políticas. La estrategia de negaciones y amenazas no ha logrado calmar a la opinión pública ni disminuir la indignación ciudadana. Al contrario, ha generado una narrativa de opacidad y encubrimiento que pone en duda la transparencia del partido y su compromiso con los valores democráticos. La posibilidad de que las supuestas grabaciones confirmen la existencia de una red de corrupción sistémica dentro del gobierno supone no solo un reto directo para el PSOE, sino también un riesgo para la estabilidad política del país. Este caso, más allá de las implicaciones individuales para José Luis Ábalos o incluso para Pedro Sánchez, afecta la percepción de la ciudadanía sobre la clase política y el sistema democrático en general. A medida que surgen nuevos detalles y la cobertura mediática se intensifica, el escándalo se ha convertido en un símbolo de los peores vicios de la política actual: corrupción, clientelismo y falta de rendición de cuentas. En un contexto de descontento social y polarización política, el caso Aldama Ábalos podría marcar un antes y un después, redefiniendo las dinámicas de poder en España e inaugurando una etapa de mayor escrutinio público hacia las élites políticas. Mientras tanto, Víctor de Aldama sigue ganando protagonismo como el detonante de esta crisis. Su habilidad para mantener la atención mediática y aumentar la presión sobre los implicados ha generado interrogantes sobre sus verdaderas intenciones y sobre la solidez de las pruebas que asegura poseer. Para algunos, Aldama es un valiente denunciante dispuesto a desenmascarar la corrupción; para otros, es un oportunista que podría estar utilizando el caso para beneficio propio. Independientemente de sus motivaciones, lo cierto es que Aldama ha puesto al PSOE y al gobierno en una situación extremadamente delicada, enfrentándolos a una de las crisis más graves de los últimos años. Aunque el desenlace es incierto, está claro que las decisiones que se tomen en los próximos días serán cruciales. Tanto Ábalos como Pedro Sánchez, junto con el PSOE,
enfrentan el reto monumental de recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más desencantada y demostrar que están dispuestos a asumir las responsabilidades necesarias para restaurar la credibilidad de las instituciones democráticas. En este contexto de creciente tensión política y mediática, José Luis Ábalos emitió un comunicado que fue leído en el programa Todo es mentira por el colaborador Fabián Pérez. En él, Ábalos declaró: «Niego rotundamente cualquier acusación que me implique en este asunto. Mi abogado emitirá en breve un comunicado oficial aclarando esta situación, y estoy dispuesto a defender mi honor ante el Tribunal Supremo». Estas palabras, lejos de calmar la polémica, han sido interpretadas como un movimiento estratégico para proteger su imagen personal, dejando de lado consideraciones hacia el partido al que ha pertenecido durante décadas y hacia Pedro Sánchez, el líder del gobierno que Ábalos representó como ministro de Transportes. El comunicado de Ábalos ha generado reacciones intensas en diversos sectores políticos y sociales, ya que representa un cambio significativo en su postura pública. Hasta hace poco, Ábalos se presentaba como un defensor firme del proyecto político del Partido Socialista Obrero Español. Durante años, jugó un papel clave en la implementación de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez y fue considerado no solo un aliado estratégico, sino también una figura de confianza en los momentos más difíciles del Ejecutivo. Ahora, su decisión de centrar su respuesta únicamente en una defensa personal, sin mostrar apoyo público al partido ni a sus antiguos compañeros, ha desatado una ola de especulaciones. Muchos interpretan este silencio hacia el PSOE como un intento de desmarcarse de un partido que parece estar en crisis, sugiriendo una estrategia individualista para protegerse tanto de la opinión pública como de la justicia. Este aparente distanciamiento ha sido visto por algunos analistas como una especie de traición a Pedro Sánchez y al núcleo cercano del gobierno, especialmente en un momento en que la unidad del partido es crucial para afrontar las acusaciones de corrupción que amenazan con dañar aún más la confianza de los ciudadanos en sus líderes. La actitud actual de Ábalos contrasta drásticamente con su comportamiento pasado, cuando se mostraba como un político leal, dispuesto a arriesgar su reputación para defender al gobierno y sus ideales. Su decisión de limitarse a negar las acusaciones personales, sin mencionar la integridad del PSOE o el liderazgo de Pedro Sánchez, ha generado un intenso debate en los medios y entre la ciudadanía. ¿Es esta una estrategia calculada para proteger su carrera política? ¿O es una señal de que Ábalos podría estar dispuesto a colaborar con la justicia y desvincularse definitivamente de un partido que enfrenta una de las mayores crisis de su historia reciente? Por su parte, Víctor de Aldama, el principal denunciante del caso, sigue firme en sus declaraciones. Ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia y aportar pruebas contundentes que respalden sus acusaciones. Según Aldama, estas evidencias incluyen documentos, transacciones bancarias sospechosas y grabaciones de conversaciones que, de ser auténticas, no solo confirmarían sus denuncias, sino que podrían revelar una trama de corrupción más amplia y profunda de lo que se ha conocido hasta ahora. Este panorama ha puesto a los implicados, incluido Ábalos, en una situación muy delicada. La posibilidad de que las pruebas de Aldama lleguen a los tribunales ha generado un clima de tensión entre los señalados. Al mismo tiempo, la insistencia de Aldama en exponer toda la verdad ha aumentado la presión mediática, dificultando los intentos del PSOE de contener los daños políticos. A medida que avanzan las investigaciones y la cobertura mediática del caso se intensifica, el PSOE enfrenta un doble reto: desmentir las acusaciones y recuperar la confianza de los ciudadanos en su capacidad para gobernar con transparencia e integridad. En este contexto, el comportamiento de Ábalos sigue siendo un elemento clave que podría influir en el desenlace de esta crisis. En este contexto, José Luis Ábalos ha generado una ruptura significativa en la narrativa que el Partido Socialista intenta construir para enfrentar la crisis. Al centrarse únicamente en su defensa personal y anunciar que llevará el caso al Tribunal Supremo para proteger su honor, Ábalos ha dado señales de desvincularse de cualquier responsabilidad compartida, dejando al resto de los implicados en una posición aún más vulnerable. Esta postura, calificada por algunos como pragmática y por otros como oportunista, ha intensificado las críticas tanto dentro como fuera del partido. Por su parte, el Partido Socialista ha optado por una estrategia de contención que, hasta el momento, no ha logrado mitigar el impacto del escándalo. Sus declaraciones oficiales se han limitado a negar las acusaciones y advertir con posibles acciones legales contra Víctor de Aldama. Sin embargo, la falta de medidas concretas para enfrentar las sospechas de corrupción ha alimentado la percepción de que el caso podría ser más grave de lo que se ha reconocido públicamente. Además, el silencio de otras figuras clave del partido, incluido el presidente Pedro Sánchez, ha generado inquietud entre los seguidores del PSOE y fomentado teorías sobre posibles tensiones internas que estarían debilitando al gobierno. Mientras tanto, la actitud de Víctor de Aldama ha añadido mayor complejidad a la crisis.
Su persistencia en mantener la presión mediática y su confianza en la existencia de pruebas contundentes han puesto a prueba la capacidad del PSOE para desviar la atención del escándalo. Aldama no solo ha mostrado su disposición a llegar hasta las últimas consecuencias, sino que también se ha posicionado como una figura central en esta historia, aumentando la expectativa en torno a las investigaciones y su posible impacto en el futuro político de España. El país se encuentra en un punto de inflexión. Las acciones de Ábalos, el papel de Aldama y la respuesta del Partido Socialista son elementos clave que no solo definirán el desenlace de este escándalo, sino también el rumbo político de una nación que enfrenta un creciente descontento ciudadano hacia sus instituciones. En este clima de incertidumbre, cada declaración, prueba y decisión tiene un peso significativo, marcando un capítulo crucial en la historia reciente de España y en la percepción pública de su sistema democrático. Además, las reiteradas amenazas de acciones legales por parte de Ábalos y del Partido Socialista han sido interpretadas por muchos como una maniobra calculada para ganar tiempo mientras evalúan el alcance real de las pruebas que Aldama asegura tener. Esta estrategia, vista por algunos analistas como una táctica dilatoria, parece apostar por aprovechar la incertidumbre para reducir el impacto mediático y tratar de contener el daño político. Sin embargo, lejos de lograr su objetivo, la falta de acciones concretas ha provocado críticas generalizadas en el ámbito político y entre la ciudadanía. La opinión pública, cada vez más exigente, reclama explicaciones claras e inmediatas frente a las graves acusaciones. El contexto es especialmente delicado, ya que la posibilidad de que existan grabaciones de audio que respalden las declaraciones de Aldama añade una capa de incertidumbre y alarma al caso. Esto ha generado una presión creciente sobre los señalados, quienes ahora enfrentan la necesidad de ofrecer respuestas coherentes y convincentes ante una ciudadanía que exige transparencia. Según fuentes cercanas a la investigación, las supuestas grabaciones podrían incluir conversaciones que evidencian una red de corrupción en la que altos funcionarios del gobierno estarían implicados. Si estas pruebas son reales y se hacen públicas, podrían desatar una crisis sin precedentes no solo para el Partido Socialista, sino para todo el panorama político en España. La insinuación de Víctor de Aldama sobre la existencia de estas grabaciones ha dejado a los involucrados en una situación extremadamente delicada. Aunque José Luis Ábalos y otros señalados siguen negando su participación, la incertidumbre sobre el contenido de las pruebas ha generado un ambiente de enorme tensión. El temor a lo que pueda revelarse, sumado a la presión mediática y la creciente desconfianza ciudadana, ha llevado a muchos a dudar de la capacidad del Partido Socialista para manejar una crisis de esta magnitud. Críticos han señalado que las amenazas de emprender acciones legales contra Aldama parecen más un gesto simbólico que una estrategia real para limpiar la imagen del partido. Esta falta de acciones claras ha alimentado la percepción de culpabilidad en la opinión pública. A medida que el caso avanza, cada nueva revelación parece complicar aún más la situación. En las últimas semanas, informes no confirmados han sugerido la existencia de transacciones financieras sospechosas y conexiones con empresas offshore. Estos detalles han intensificado la cobertura mediática y generado preguntas sobre el alcance de la supuesta red de corrupción. Aunque las autoridades judiciales han indicado que están investigando las acusaciones, la lentitud del proceso y la ausencia de declaraciones oficiales han frustrado a la ciudadanía, que percibe un retraso deliberado en las pesquisas. En este clima de incertidumbre, el Partido Socialista enfrenta uno de los mayores retos de su historia reciente. La falta de una respuesta clara y unificada de sus líderes ha alimentado rumores de divisiones internas, mientras que las negaciones públicas no han disipado las sospechas sobre la implicación de algunos miembros en el escándalo. La figura de José Luis Ábalos, en particular, ha quedado en el centro de la polémica. Su estrategia de defensa, enfocada en negar las acusaciones y anunciar posibles demandas contra Aldama, ha sido criticada por su aparente desconexión del resto del partido y por priorizar su reputación personal sobre el colectivo. Este enfoque ha generado tensiones dentro del PSOE y dudas sobre su futuro político. Por otro lado, Víctor de Aldama sigue captando la atención mediática con declaraciones constantes y su disposición a colaborar con la justicia. Su postura firme y habilidad para mantener el caso en la agenda pública han incrementado la presión sobre el PSOE, que no ha logrado contener el impacto del escándalo ni restaurar la confianza en su liderazgo. Aldama ha dejado claro que está dispuesto a llegar hasta el final y revelar toda la verdad sobre la supuesta red de corrupción. Esta actitud, junto con la creciente presión mediática, ha dificultado aún más los esfuerzos del partido para superar la crisis y recuperar credibilidad ante la ciudadanía. La opinión pública sigue atenta al desarrollo de una trama que podría sacudir los pilares del poder político en España. Las próximas semanas serán decisivas para conocer el verdadero alcance de este escándalo y sus consecuencias tanto políticas como judiciales.
Cada nueva revelación podría cambiar las dinámicas de poder y alterar el equilibrio político en un país ya marcado por una fuerte polarización social y una creciente desconfianza hacia sus instituciones. En este contexto, el papel de José Luis Ábalos y su estrategia de defensa serán factores clave para entender cómo evoluciona el caso. Su habilidad para afrontar la presión mediática, responder a las acusaciones y decidir si mantiene su lealtad al partido o adopta un enfoque más individualista, podría definir no solo su futuro político, sino también el impacto de este escándalo en el Partido Socialista y en el panorama político español en general. Lo que está claro es que esta historia está lejos de llegar a su final. Por el contrario, parece que apenas comienza, y sus implicaciones podrían ser mucho más profundas de lo que nadie habría imaginado.